Hola amigos de American Screen Movies, hoy tenemos un programa especial de altura, de los de verdad. Vamos a hablar de dos maestros de la dirección cinematográfica, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Christopher Nolan. ¿Estamos entre los dos mejores directores de cine del siglo XXI? Ahí dejamos la gran pregunta. ¿Un británico? ¿Un canadiense? ¿Un hombre nacido en Londres? ¿Un hombre nacido en Quebec? La verdad que es una gran reflexión que nos estamos haciendo en este 2024, el año de Christopher Nolan, el año de Oppenheimer, el año de Denis Villeneuve como la confirmación de un director de masas, sobre todo con su segunda película de Dune, parte 2, que sin duda alguna ha dejado a todo el mundo hipertérrito, loco ante esta maravilla audiovisual. Y que hoy tenemos un poquito en esta reflexión a mi compañero Fernando. ¿Qué tal estás, Fernando? Muy buenas, David. Aquí estamos en un programa diferente, en una nueva sección de este grandísimo canal. Y nada, encantado de estar un día más aquí con todos nuestros seguidores y hablar un poquito de cine, que nos gusta mucho también. Pues sin duda, Fernando. Y vamos a hablar de estos dos grandes directores y me gustaría empezar primero por el gran Christopher Nolan. Un director mastodóntico, un director de los pocos que solo su nombre llena las salas de cine. Esto solo lo habían conseguido en el pasado, por poner algunos ejemplos recientes, grandes directores de la historia como Spielberg o Scorsese. Un director de hacer blockbusters de autor, sí, una palabra muy curiosa, una definición muy curiosa, ese concepto de blockbusters, capacidad de llegar a las masas, de entretener y de ser una película reflexiva. En mi opinión, y no es una palabra que a veces se usa con desprecio, en mi opinión no lo es un megalómano intelectual, totalmente, un director que ama el cine por encima de todas las cosas, como una forma de arte, como una forma de contar historias, como una forma de llevarnos a pensar, y a la vez sin perder ese pulso del entretenimiento, ese pulso de generar algo muy importante en el cine, que es pasarlo bien. En mi opinión, es el director más parecido a Stanley Kubrick, otro perfeccionista, casi obsesivo con su cine, en el que hace obras visualmente impresionantes, narrativamente sublimes y, en mi opinión, nos lleva a grandes reflexiones. Esa es mi postura un poquito sobre Christopher Nolan, relacionándolo con otro director mítico como es Stanley Kubrick. Sus obras: Following, Memento, su primera gran obra que rompió todos los esquemas narrativos audiovisuales de la época. Insomnia, un thriller obsesivo, tremendo, oscuro en Alaska. Por supuesto, Batman Begins, el comienzo de la trilogía, de una de las trilogías que en mi opinión luego hablaremos de por qué igual hay algunos críticos o alguna parte del sector cinematográfico que no lo respetaba porque no respetan el cine de los superhéroes, pero sin duda alguna la trilogía de Batman es algo más allá de superhéroes, más allá de Batman. Yo, como siempre he dicho, sobre todo en The Dark Knight, El Caballero Oscuro, es una película mucho más allá que una película de superhéroes. Pero siguiendo con su filmografía, me gustaría también hablar de Prestige, El truco final en castellano. Por supuesto, la nombrada, The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Inception, Origen en castellano, para mí una catedral cinematográfica descomunal. Interstellar, en mi opinión, una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. Para mí top 3, top 5 absolutamente. Dunkerque, Tenet y por supuesto su nombrada y ganadora del Oscar, Oppenheimer, el año de su confirmación. En una reflexión rápida sobre Christopher Nolan, hay muchos detractores que al oír su nombre pues lo atacan simplemente por ese concepto que comentaba antes de megalómano, de gran director, perfeccionista y sobre todo de una persona que tiene éxito. Y eso no nos olvidemos que también marca muchísimo. No comprenden ese concepto de un blockbuster que llega a las masas, pero a la vez sea capaz de hacerte reflexionar. Esta es un poco mi reflexión y esta es la introducción de un director sublime como es Christopher Nolan.
Y me gustaría, te paso, Fernando, para que nos comentes brevemente tu visión de este Christopher Nolan. No, totalmente. Como tú dices, yo estoy muy de acuerdo que es un amante del cine clásico. Además, se nota en su forma de hacer películas. Siempre son películas, busca películas taquilleras y tiene un estilo muy característico de rodar, que luego entraremos un poquito más. Pero diría que sus películas, desde luego, no te dejan indiferente, porque no tienen una narración lineal, ¿sabes? Es como que no es la típica película que sabes lo que va a ocurrir más o menos. No, los giros que hace son películas complejas, son películas que ahondan en temas profundos de la vida. O sea, no son películas en plan banales, siempre tienen una profundidad y sobre todo porque se nota que a él le gusta mucho el cine, le gusta tener en cuenta los pequeños detalles. O sea, no solo cuida la historia, sino cuida todo lo que va más allá de la historia. Y en eso vamos a ahondar, que no quiero meterme mucho para poder luego debatir un poco sobre ello, pero desde luego estamos hablando de uno de los mejores directores de la historia. Y volviendo un poco a las últimas dos películas, más, digamos, las más llamativas quizá para el público general, que puede ser Batman y Oppenheimer. Batman para mí, la saga de Christopher Nolan, para mí fue la mejor. Y además he tenido la suerte de aquí viviendo en Chicago, de ver varios escenarios de esa película de Batman, espectacular escenario de la ciudad de Chicago. Y por otro lado, Oppenheimer, ¿qué más podemos decir? Que, por cierto, no os perdáis el programa de los Oscars que hicimos sobre Oppenheimer, pero la película es una obra maestra de Christopher Nolan y la confirmación, consiguiendo por fin su primer Oscar. Sin duda, Fernando, pero luego, como has dicho, seguiremos hablando un poquito de Nolan y hablaremos un poquito de sus características, de cómo rueda, de cómo es su filmografía un poquito en este breve programa que estamos haciendo para esa gran pregunta que os dejamos. Nolan y Villeneuve son los directores más vanguardistas, los mejores directores del siglo XXI. Ahí dejamos este debate que yo creo que es muy interesante. Y ahora vamos a saltar con Denis Villeneuve, el director canadiense muy particular en mi opinión. Es un director que sobre todo ama el poder de la imagen, por encima incluso de los diálogos y también unido, por supuesto, al sonido y la música. Tema muy importante que enlaza con Christopher Nolan, en mi opinión. Son dos perfeccionistas que aman muchísimo el sonido, le dan una importancia vital para la narración de sus películas y sobre todo sus bandas sonoras son impresionantes, tratadas que transmiten muchísimo más solo que lo que es el añadido. Son bandas sonoras intrínsecas dentro de la narración de sus guiones, dentro de la narración de sus imágenes, y la verdad que Villeneuve, al igual que Nolan, consigue esto, en mi opinión. Sus reflexiones nos llevan a la inspiración, digamos, en las películas de Denis Villeneuve. Es un director que también consigue hacernos pensar muchísimo. Incluso puede ser más reflexivo en muchas cuestiones que el propio Christopher Nolan. Va mucho más allá de lo convencional. Sin duda tiene un sentido lúdico, que también es lo difícil, aunar ese sentido lúdico con esa parte casi filosófica, casi ética, casi moral, que nos lleva a construir también blockbusters en muchas ocasiones, pero a través de las emociones, de la imagen, de la pausa y de la reflexión. Yo creo que son 4 puntos muy importantes para definir el cine de Denis Villeneuve. En mi opinión, y no solo es mi opinión, al final estamos hablando de un canadiense nacido en Quebec, zona afrancesada, y él sin duda alguna tiene una influencia muy importante del cine europeo y en particular del cine francés. O sea, es capaz de ofrecernos un pensamiento intelectual trascendental en sus películas, a través de la imagen, la pausa, el sonido y la música. Sus obras, por hacer una reflexión rápida, comenzamos con dos más desconocidas. Su primera película es una película del año aproximadamente 2000, que se llama Malmsteen, no muy conocida. No mala película, la recomiendo para empezar a ver su filmografía. Sigo una ópera ya superior, que es una película que se llama Polynitek. Y luego ya saltamos a su primera gran película, sobre todo en festivales, In the Thirst, que le da, digamos, el salto a la fama real. Luego ya continúa ya entrando en la industria americana con Enemy, con Gyllenhaal trabajando, y ya en mi opinión, a partir de Enemy sobre todo, pero sobre todo con esta película, es donde ya salta
en mi opinión, a ese cine blockbuster comercial pero reflexivo, con películas como Prisioneros, te recomiendo, peliculón, Sicario, la película que trata el tema del narco entre México y Estados Unidos de una forma increíble, nunca vista, en mi opinión, muy bien llevada. Y luego ya entramos en el ámbito de la ciencia ficción y de la filosofía, como es la película La Llegada, en mi opinión, una película sublime también dentro de la ciencia ficción, al igual que Christopher Nolan, entra en la ciencia ficción, entra en la reflexión, entra en los mundos diferentes y paradójicos. Luego se atrevió con algo muy arriesgado que en mi opinión salió bien, en mi opinión, y esa película me parece, no al nivel igual de la primera porque siempre rompes, pero a un gran nivel, que es Blade Runner 2049, que me parece una magnífica continuación del clásico de Ridley Scott, y después ya saltamos con lo que realmente ya le está haciendo, y por eso estamos incluso hablando de él en este programa, Dune y Dune segunda parte, que son dos películas, veremos dónde acaba, que están llevando el ámbito de la ciencia ficción, la emoción y el blockbuster a unos términos para mí nunca vistos. Por lo tanto, para mí 2024, por supuesto, es el año de Christopher Nolan, su Oscar, su película Oppenheimer, y creo que Denis Villeneuve con Dune parte 2, porque lo está llevando siendo alguna al gran público y a una visión muy interesante para poder educar, porque al final el cine también es educar de forma entretenida, y llevarnos a la reflexión, insisto, y a entretenernos y a poder luego debatir de ello. Pero tú, ¿cómo ves a este director canadiense y su filmografía un poco, Fernando? Yo, desde luego, a ver qué otras películas salen a lo largo del año, pero quizás estemos hablando de uno de los grandes favoritos de los Oscars 2025, sin lugar a dudas. O sea, la película de Dune es un claro reflejo de lo que tú comentabas, de la imagen y el sonido, más allá de la historia, que por supuesto es una historia fascinante. Yo no he leído el libro, pero he podido hablar con personas que se han leído el libro de Dune y dicen que es muy fiel al libro, que eso es algo que le gusta mucho a los seguidores que han primero leído el libro. Pero más allá de la trama, que lo que digo, quizá pues pueda haber un debate de que es una película pues diferente. A mí me gustó mucho por lo que por lo que tú estabas comentando al público. Es que te deja atónito con el sonido y la imagen de cómo va avanzando la historia con unas imágenes en el desierto de un calibre espectacular y sobre todo el sonido. Es un sonido que se te mete dentro. O sea, es un sonido tan emocionante, con una banda sonora que también, antes has mencionado tú a Hans Zimmer, utiliza este también compositor para esta película de Dune, otro lazo común que hablaremos ahora con Nolan, pero también es lo que dices tú, es un director muy reflexivo, que no, siempre sus personajes buscan como respuestas definitivas a mundos desconocidos. Y eso es diferente, pero sin perder la parte, como dices tú, lúdica. Son películas que entretienen, pero a la vez son películas educativas para la gente que estudia el cine, yo creo, que porque no es la típica película que pues es una comedia romántica o una película de ciencia ficción normal, no, son películas de ciencia ficción reflexivas en la que los diferentes elementos del cine que ahora comentaremos se ve que tiene un trabajo detrás de director de época, como estamos hablando aquí. Sin duda el siglo XXI es diferente a otras épocas del cine anteriores. Cuando analizamos en este programa si son los dos mejores directores, no desprestigiamos otros grandísimos directores del siglo XXI, otros que se están quedando, otros que hacen grandes películas. Me viene a la mente Damien Chazelle, por ejemplo, director americano, por hablar de la gran industria de Hollywood, pero yo creo que aún no se le ha permitido, no ha tenido la suerte de estos dos grandes directores. Creo que tiene el talento suficiente para poder romper esas barreras y poder llegar a cuotas superiores. Pero estamos hablando aquí de dos directores que marcan, que tienen hilos en común y diferencias. En mi opinión, Christopher Nolan es un director que construye auténticas catedrales cinematográficas. ¿Qué me refiero a catedrales? Es capaz de unir el ritmo narrativo con el montaje audiovisual, con mucha gente habla de que parece que estás viendo auténticos clips o auténticos spots publicitarios, o, vamos a llamarlo de otra manera, auténticos trailers que suelen ser muy excitantes en todas las películas de Christopher Nolan. Pero no con ello sin dejar de que se engarcen
y te encadenen sensaciones tras sensaciones de una manera impresionante. Eso es muy complicado narrativamente y de forma audiovisual. Hay que ser muy bueno, muy perfeccionista y entender muchísimo tanto de psicología humana, percepción audiovisual, construcción de personajes, construcción de decorados y sobre todo de cómo es la narrativa y el lenguaje a lo largo de la historia de la humanidad para contar historias. Sí, es Y Nolan lo tiene, todo eso, es capaz de hacerlo y para mí eso me impresiona. lo que iba a decir. Villeneuve es un poco diferente, Fernando, ¿no? Sí, Sí, sí. cuéntame. Yo, para seguir un poco con la parte de Nolan, la fascinación que tiene Nolan por el universo y sobre todo tiene también como admiración por las grandes científicos, por las personas que han ido estudiando el universo. Y este último reflejo de Oppenheimer es claro ejemplo de ello. Pero ya te digo, sus películas, hay muchas de sus películas que tienen el hilo común de fascinación por cómo funciona el universo y los estudiosos de ello. Y eso yo creo que está unido con que muchas veces le han achacado a los críticos que pueden ser películas frías, ¿sabes? Porque si os damos cuenta, en El Caballero Oscuro y en la saga de Batman son películas más oscuras, pero luego, digamos que en Oppenheimer, por ejemplo, es como una paleta de colores más fría, ¿sabes? Que son siempre películas que no se resaltan por tener colores vivos, en plan más rojos, más colores más verdes o más llamativos, sino son películas más de una escala de, pues eso, de grises, de negros, que no significa que sea malo ni bueno, sino simplemente es por resaltar que yo creo que está relacionado y tiene un sentido común que estudias el universo. Entonces, ese estudio del universo más preciso y más en profundidad, pues en los colores que le pegan, yo creo que es una paleta de colores más frío. Y, y creo que es algo que como bien decías tú, pues tiene parte de común con Villeneuve. Al final Villeneuve, el uso de la imagen que estábamos comentando es muy importante. Es verdad que Villeneuve no abusa tanto de esos colores fríos, porque al final, pues Dune, por ejemplo, pues no es precisamente unos colores fríos, o la película de La Llegada con la comunicación extraterrestre, pero sí que son dos directores, como estaba diciendo, que prestan mucha atención a los detalles técnicos. Una anécdota y ya te dejo continuar reflexionando sobre Villeneuve. Una anécdota de Nolan que he estado leyendo. Es muy curioso cómo se obsesiona porque los efectos visuales no sean todos hechos por ordenador. Y eso te dice de cómo se involucra él en la película, porque habrá muchos directores, sin quitarles ningún prestigio, por supuesto, que utilicen mucho más lo que es la técnica del siglo XXI de la tecnología del ordenador. Y sin ir más lejos, la película de Oppenheimer, en el momento de las explosiones, combina un poco de explosiones reales con el juego de la perspectiva. Entonces me parece muy interesante ese detalle de Christopher Nolan, de la obsesión porque las cosas parezcan un poco más reales y no se note tanto que sean por ordenador, ¿sabes? Sí, sin duda alguna lo que estás diciendo tiene que ver, pues también son directores que se adaptan a las historias que eligen. Y Nolan no elige historias fáciles, son historias en muchas ocasiones perturbadoras, reflexivas, de grandes historias muy importantes, tanto como hemos comentado antes, si entramos en Inception, por ejemplo, estás hablando de un tratado filosófico, psicológico de la mente humana, que no es nada complejo para poder narrar. Nos vamos a Insomnio, por ejemplo, una película ambientada en Alaska, un lugar frío, tétrico. Memento también, temas de la mente. Digamos que no son temas fáciles, digamos, para narrar ni contar. Entramos en películas arriesgadas como Tenet, estás hablando de viajes en el tiempo, estás hablando de Interestelar, que es una ciencia ficción también con el viaje en el tiempo realmente dentro del espacio científico. Son temas complicados. Incluso el propio Batman lo que hace es transformarlo, convertirlo entra dentro del propio personaje, más allá del bien y del mal, entra en la psicología de lo que es el ser humano en todas sus películas, con muchos giros en cuanto a valores, en cuanto a inercia. El héroe realmente es un héroe o es un villano, realmente es un salvador o es necesario. Temas muy importantes, éticos, y por eso yo creo que esa paleta de colores que crees que usa, creo que es necesaria para esa Sí, narración. además, Si Christopher Nolan narrase otro tipo de películas, pues igual se adaptaría un poco, pero no me lo imagino narrando
otro tipo de películas. No me imagino, fíjate, por poner un ejemplo, imaginaos que rodase El Lobo de Wall Street, por ejemplo, que es una película de economía. Pero yo no me imagino entrando a Nolan en ese proyecto, pero imaginaos que lo consigue. Yo creo que le daría una vuelta, pero ahí igual que Paleta la cambiaría, ¿no? No, pero sobre todo lo que dices tú, la utilización del tiempo en Nolan es, vamos, es de los directores que más utiliza el juego del tiempo no lineal, como estábamos comentando, que no sabes muy bien en qué momento del espacio-tiempo estás, pero lo hace de una manera tan fascinante que engancha. La verdad es que engancha bastante. Así que, Sí, no, sin duda, sin duda. pasamos Y a... hilando ya con Denis Villeneuve un poquito, porque vamos a ir hablando de uno u otro director, es un director diferente, hay que reconocerlo, que Nolan, porque es lo que hemos comentado al principio. Su narrativa es mucho más pausada, más contemplativa, más Terence Malick, por poner un ejemplo referente cinematográfico importante, ¿no? No son películas en el que entra en lo profundo de la psique, en la reflexión y en la contemplación para llevarnos al éxtasis. No quiere decir, porque a veces uno de los errores que comete muchísima gente, en mi opinión, es que cuando la gente dice, no, es que es una película muy larga o es una película muy lenta, eso y para mí no es sinónimo ni de algo bueno ni de algo malo, simplemente es necesario para esa narrativa y es necesario para poder contar esa historia, porque cada historia tiene su tempo. No es lo mismo el frenesí de cuando ves a una chica en la vida real y cómo tu mente funciona en un segundo que jugar un partido de fútbol o que simplemente estar en una biblioteca estudiando para unas oposiciones. Cada historia necesita su tempo y cada tempo necesita su reflexión. Entonces yo creo que Denis Villeneuve usa de otra manera ese tempo, pero también nos lleva a transmitir muchísimas emociones, sensaciones, etcétera. De hecho, por ejemplo, Dune, una de las cosas impresionantes de la película, y por eso ha roto, yo creo, moldes, es la capacidad de mantenernos en el éxtasis de la película prácticamente los 180 minutos que dura. O sea, es increíble. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se le ha criticado un poquito a Dune es ese final, porque es que no hay tiempo para el clímax, ¿no? Digamos que se mantiene en el tempo, que parece que estás jugando simplemente, estás siempre en unos tonos altos en la narrativa y de repente, claro, estás tan alto que ya es muy difícil superar, romper ese tono tan alto porque lo mantiene. Pero desde un punto de vista contemplativo, por eso para mí eso es la genialidad que tiene Villeneuve, de contar este tipo de historias en el que te llegan a... eres capaz de sentir un montón de sensaciones dentro de la calma y de la mirada de la cámara. Por ejemplo, y entrando en otras películas, no tan blockbusters espectaculares como son Prisioneros, que me parece un película muy recomendable para todos, o Sicario, la película sobre el narco. O sea, la película sobre el narco le da una vuelta increíble. La secuencia del principio de la película es impresionante lo sencilla que parece y la de cosas que dice con esos policías que entran a ese rancho y luego la barbaridad que te encuentras en el rancho y cómo está narrada a través de Emily Blunt, por ejemplo, me parece impresionante, la verdad. Y es una capacidad que tienen los directores de construir, de emocionarnos y de llevarnos a sensaciones, pero sin dejar de entretenernos y sin dejar de divertirnos. Porque mira, Fernando, yo siempre digo una cosa muy importante en esto del mundo del cine y le explico de una forma muy sencilla a la gente. Y, hay gente que es muy exigente con el tema mucho más cultural, vamos a entrar a profundizar o le da un valor. Y yo le digo que, por supuesto, que el conocimiento es lo más importante que existe y el cine es conocimiento para contar historias, para poder reflexionar y entretener. Y yo comento que todos hemos estudiado y hemos tenido ese profesor muy, muy aburrido, que te dormías en la clase, que era insoportable, pero que lo que te estaba contando era muy importante. Pero nadie podía con esa clase porque no te interesaba. Y en cambio llegaba otro profesor diferente que conseguía que esa clase fuese entretenida, que tú llegases con ganas, que tuvieses iniciativa para pensar. Y lo que te estaba contando era lo mismo que te estaba contando el anterior profesor. En el cine yo creo que eso tienen que conseguirlo y lo consiguen muy pocos directores, contarte cosas muy importantes, pero hacértelas entretenidas. Y a veces en este debate, en esta diatriba de cuando llegan grandes festivales en Cannes, en Berlín, en Venecia, en San Sebastián, que tienes películas que con todo el respeto del mundo te están transmitiendo, por supuesto, cosas muy importantes para la humanidad, guerras, muertes, sentimientos, derechos humanos, por supuesto que son necesarios contar, pero sinceramente son muy, muy pedantes, muy pesados y fueron muy difíciles de asimilar. Y por eso en este programa reivindicamos que posiblemente Christopher Nolan y Denis Villeneuve sean los dos mejores directores del siglo XXI, porque aparte de ser grandísimos directores en cuanto a lo que es narrativa visual, construcción, etcétera, te venden películas, llenan taquillas y te cuentan historias que te hacen pensar, ¿no, No, Fernando?
No, correcto. Sí, quiero meter dos puntos. Primero el que estabas contando tú y luego un punto diferente de Villeneuve. Siguiendo un poco el hilo que decías, una de sus características es la búsqueda del protagonista de la película ante mundos desconocidos de su zona de confort. O sea, y he buscado ejemplos. En Dune, pues Paul Atreides al final es un joven que está en una vida acomodada, con una familia importante, y de repente pues se produce no quiero desvelar demasiado, bueno, se produce una serie de acontecimientos que hace que se tenga que afrontar y enfrentar al mundo peligroso de Arrakis. En la película de Prisioneros que mencionabas tú, pues es un padre desesperado que se tiene que enfrentar a la moralidad del mundo del crimen mientras busca a su hija. En la película de Sicario, pues se enfrenta al complejo mundo de la droga y de la frontera de Estados Unidos y México. En la película de La Llegada, pues como la protagonista se tiene que enfrentar al mundo desconocido de la comunicación extraterrestre. Siempre está buscando cómo el protagonista sale de la zona de confort. O sea, se tiene que enfrentar a mundos que son desconocidos para él. Y luego, por otro lado, un poco mencionando lo que tú decías, es curioso cómo Villeneuve intenta siempre buscar adaptaciones de películas clásicas. Y eso es muy difícil, es muy arriesgado y es muy atrevido, y eso le honra, porque como bien decías tú, la película de Ridley Scott de Blade Runner era difícil de igualar, por lo menos. Y aunque hay muchos críticos que lo consideran un fracaso de taquilla, porque he leído datos, que es una película que tuvo 267 millones de taquilla a nivel mundial, con un presupuesto de 150, por lo cual eso la gente pues, puede considerar poco fracaso. Bueno, ujú. Pero luego, sin embargo, fue una película muy aclamada, que veremos a ver con el paso del tiempo cómo Fernando, Blade Runner fue un fracaso también en también. taquilla en el 72 y menospreciada por crítica y público, y ahora mismo está considerada una obra cumbre de la historia del cine, ¿no? Por eso Sí que digo, esos valores, aquí en este programa creo que Fernando, no hablamos solo de taquilla, que es importante porque estamos diciendo que hacen blockbusters que recaudan, que es muy importante para el cine y por eso también es su año de estos dos directores, pero sin duda alguna, aunque en algunas ocasiones no tengan el éxito esperado, hay que valorar su trabajo y hay que valorar lo que hace. Y es muy arriesgado. Con Blade Runner para mí es arriesgarse muchísimo. Él reconoció que igual no debería haber hecho esa película y en mi opinión hizo un grandísimo trabajo. no, hizo un grandísimo trabajo. Y luego con Dune también fue muy arriesgado, porque la película de 1983, de David Lynch, ahí sí que no llegó a tener tanto impacto, porque coincidió mucho en el espacio-tiempo con Star Wars. Y entonces Star Wars, digamos que le comió mucho la tostada en esa época. Y entonces el volver a atreverse con esa saga de los libros, pues no era algo sencillo. Y creo que en este caso bueno, no sé si casualidad de que no coincide en el tiempo con películas como de Star Wars, pero bueno, el caso es que yo creo que sí que han llamado más la atención en el mundo cinematográfico y que van a dar más que hablar. O sea, yo creo que ahora mismo, me incluyo, estoy deseando de que salga la tercera película, ¿sabes? O sea, al final ha conseguido construir un mundo y una saga que no era algo que había conseguido la anterior película de Dune. Pero bueno, lo que quería resaltar es que ese atrevimiento por intentar adaptar clásicos que ya habían salido, me parece sublime. Sí, ya por saltar de nuevo a Christopher Nolan, digamos que Christopher Nolan no es un ritmo tan pausado en su narrativa, porque como hemos dicho antes, construye universos de una manera increíble. Lo que hace él es meterte de una manera entretenida, pero de una manera formal a las películas, en mi opinión. Estás viendo unos planos perfectos, perfectamente rodada, perfectamente editada, perfectamente iluminada, como has comentado, perfectamente en cuanto a música, perfectamente en cuanto a ritmo. Entonces lo que te construye, y el guión está muy bien llevado de una manera, digamos, sencilla, pero compleja a la vez, porque a veces la gente, pues bueno, sobre todo hay mucha gente que en su película Tenet se volvió absolutamente loco, ¿no? Yo creo que al final entendí el propósito y el fin, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, hay series, por ejemplo, muy llamativas como Dark, por ejemplo, que habla de viajes en el tiempo, que mucha gente se vuelve loca, pero si al final tú le prestas un poco de atención, unes hilos, vas entendiendo muchos conceptos
mitológicos, sociales, de espacio-tiempo, un poquito de teoría, y es capaz de contártela. No es tan complicado, no estamos hablando de lo que hemos dicho, ese profesor aburrido y tedioso que te explica las cosas de una manera compleja y complicada. No, lo que hace es lo contrario, intentar explicártelo de una manera muy visual, muy sencilla, y que, en mi opinión, llega a todo el mundo. Por ejemplo, para mí, una película un poco atacada es Dunkerque, por ejemplo. Para mí, Dunkerque, cuando yo salí del cine, me parecía haber visto un auténtico concierto, una sinfónica de Warner, una sinfónica de Beethoven, en lo que hablamos del ritmo de la película de Dune de Villeneuve, pero esto mantenido durante toda la película, una tensión increíble, y desde un punto de vista encima neutro, sin entrar en los personajes, como indicándonos que la guerra, en un momento en el que hagamos este programa, que existen grandes problemas en el mundo, pues la guerra es algo muy de todos, no de uno, no existe un héroe, existe un conjunto de circunstancias y en el que tanto un capitán o un alto cargo del ejército es lo mismo que el soldado raso, digamos. Entonces esa es una mirada muy personal. A mí me parece una película brillante y sensacional. Por supuesto, Memento es una auténtica locura en cuanto a narración, que es lo que se atreve a romper con los paradigmas de la narración en cuanto a la construcción. Y luego igual las películas más comerciales que tiene, más sencillas, pero bien llevadas, es un truco final, por ejemplo, una película de magos, que está bastante bien, bastante interesante, con Tesla de fondo, con ciencia, metido con magia, la verdad que bien llevada, elige buenos temas, interesantes, y que al final lo que hacen es eso, llevarte a conjeturas muy importantes para el cine. Y eso también demuestra que el espectador es inteligente. En mi opinión, tanto Denis Villeneuve como Christopher Nolan tratan al espectador como personas inteligentes, que a veces nos olvidamos de eso, Fernando, ¿no crees? El Justo. espectador es inteligente, aunque muchas veces menospreciamos, porque sí que es cierto que hay una gran masa que igual no lee o ve muchos contenidos ahora mismo en redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera, en el que no quieren profundidad, pero yo creo que respetan al espectador y le ofrecen algo para que diga, te respeto, vente a mí y vas a aprender cosas. Pero por lo menos es inteligente, pero a la vez entretenido, porque puede ser Uh-huh. inteligente y aburrido la película, pero Lo que estamos hablando todo el rato, sí. por eso digo, pero que y creo que son películas importantes. O sea, hay películas que se pueden ver en casa, y yo creo que las películas de estos dos señores, por lo menos la primera vez que ves las películas, son películas de ver en el cine, porque tienen tanto detalle cinematográfico que es una locura. Y nada, yo iba a darte dos detalles de cada uno de los dos directores para que hagas una reflexión final, que se nos va acabando el tiempo de hoy. Por un lado, decir que Christopher Nolan, al igual que otros directores, pues utiliza sus colaboradores fijos, y quería destacar pues, a Christopher Nolan, a Cillian Murphy, que aparece en Batman y ahora, por supuesto, el Oscar de Oppenheimer, a Michael Caine, a Kenneth Branagh y a Tom Hardy, que esos digamos que son los colaboradores fijos. Y luego, por el lado de Villeneuve, he encontrado un dato que me ha parecido fascinante. O sea, para lo que estamos diciendo, el detalle a la cinematografía, el sonido y todo eso, le ha llevado a que sus últimas 6 películas, todas han sido nominadas a los Oscars. Nominadas a la cinematografía. Y eso te dice de la calidad, de la altura de director de que estamos hablando. Me ha parecido al alcance de pocos. Es que las últimas 6 películas estén nominadas a esa categoría, es que tienes un nivel de detalle y un cuidado de la escena cinematográfica de otro nivel. En mi opinión, más pronto que tarde, creo que ganará ese apreciado Oscar, como a Christopher Nolan se lo han dado después de muchísimo tiempo persiguiéndolo. Pero sin duda alguna, Christopher Nolan, por ir terminando, tenía ese hándicap igual con los críticos más puristas o con el cine más conservador, porque por alguna razón el hacer cine de superhéroes parece que te resta puntos. Y estamos hablando que de la trilogía de Batman, en mi opinión, yo siempre lo he definido como ya no es Batman, estás hablando de una reflexión sociológica de un universo apartado, diferente, de una metáfora total de lo que es el ser humano y la sociedad humana, sobre todo una ciudad como es Gotham, llevada al paroxismo máximo, y un personaje de Batman atormentado realmente, con muchos problemas y dudando de él mismo, y a mí eso es lo que me fascina de toda esa saga. Por lo tanto, por ir terminando, sin duda creo que hemos hecho un programa redondo para hablar de dos grandísimos directores, en el que seguimos reivindicando la pregunta para nuestros seguidores y para los que nos ven de ¿son los mejores directores del siglo XXI en lo que llevamos? Yo, en mi opinión, me mojo y digo que sí, sí, rotundamente. Para mí son los dos directores que más me llaman la atención, que más
me llenan en estos momentos, que son capaces de atraer más al público y que son, sobre todo, grandes contadores de historias, amantes del cine, amantes de la imagen, amantes de la cultura y amantes del entretenimiento, todo ello unido y con lo difícil que eso supone, con grandes presupuestos, ¿no, Fernando? ¿Cómo lo ves tú esta final para hacernos una idea de tu visión tanto de Villeneuve como de Christopher Nolan? Yo digo que sí también, y te voy a decir el por qué. Porque si pienso en películas del siglo XXI que más me han llamado la atención y me han gustado, en mi cabeza están Origen, Batman, las tres películas de Batman, está Dune y está Oppenheimer. Y por supuesto el personaje que utiliza siempre de... Bueno, me ha ido el apellido ahora, lo tengo aquí apuntado, el colaborador, el Jake Gyllenhaal. O sea, Gyllenhaal es uno de mis actores favoritos por el tipo de película que hace. Con lo cual, eso es lo que me lleva a decir que para mí sí, son los dos mejores directores del siglo XXI. Y más tarde que pronto, como bien has mencionado, yo creo que Dune podría ganar el Oscar el año que viene. Pues con esto creo que finalizamos este programa sobre Nolan, sobre Villeneuve, sobre el arte, sobre el espectáculo, sobre directores y sobre una gran cuestión que está en boga en este 2024, si estamos ante, posiblemente o no, la consagración de Villeneuve como grandísimo director, que nosotros creemos que sí, y la confirmación de que Christopher Nolan es el referente del cine a nivel mundial en estos momentos, es el Spielberg del siglo XXI, así que sin duda alguna, con esto os dejamos y espero que os haya gustado este análisis de Nolan, Villeneuve y Nolan. Nos vemos y, por cierto, suscribiros al canal, recordadlo, que siempre se nos olvida, que nos viene muy bien darle likes y comentarios. Así que aquí os dejamos en American Scream Movies. Hasta otra. Hasta otra, nos vemos pronto.